Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Valentín Guillén Pérez, subinspector de la Policía Local de San Pedro del Pinatar en Alicante. Además, es profesor en el grado de Seguridad en ISEN, centro universitario adscrito a la Universidad de Murcia. Con Valentín vamos a hablar sobre una práctica habitual en las fuerzas y cuerpos de seguridad, como son las identificaciones y los cacheos. Pero antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio, tanto en iVoox, iTunes o cualquier otra plataforma que utilices, ya que nos ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más personas interesadas. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Valentín. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien. Aquí encantado de estar con vosotros y contigo, Caco, y con la asociación. Encantado de verdad. Pues nada, tenemos con nosotros a Valentín, es compañero de policía, una larga trayectoria, que además es quien imparte los cursos tan demandados dentro de esa formación online que realizamos en ITEPOL sobre cacheos y registros. Y adelantamos y luego ya él matizará un poquito que tiene pensado otra formación que también es interesante dentro de la 415, esa Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana, tan utilizada entre las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero bueno, antes de entrar en materia, Valentín, una breve presentación para nuestros oyentes. Pues podría ser clásico y empezar con con el nombre, currículum, etcétera. Pero sí que es verdad que quería empezar con algo que me sale de lo más profundo, de mi ser, que es simple y llanamente que soy un apasionado de mi trabajo, que yo tengo la sensación con muchos compañeros de que realmente no están trabajando, sino que están disfrutando con lo que hacen. Y bueno, como has dicho, soy Valentín Guillén Pérez y actualmente trabajo, soy subinspector de la Policía Local de San Pedro del Pinatar en Murcia. Para aquel que no sepa dónde está San Pedro del Pinatar, está anclado en la costa de la región de Murcia, justo hace límite con la Comunidad Valenciana. O sea, el último municipio, pueblo de la Comunidad Valenciana es por la costa es Pilar de la Horadada. Estamos junto al Pilar de la Horadada. O sea que llevo desde el 2001 trabajando, o sea, ya son 23, 24 años que se dice pronto. Y bueno, mi municipio, pues puedes imaginar en la costa, en verano se triplica la población, hacemos absolutamente de todo y nada, aquí estoy. Pues nada, como seguro ahí en esa zona de playa, seguro que Sí. haces alguna identificación y es uno de los temas que vamos a tratar. Vamos a empezar por ahí. Algo tan habitual, tan rutinario que hacemos las fuerzas y cuerpos de seguridad, como es la identificación, ¿dónde viene regulado y en qué casos se puede identificar? Muy bien. Sí, es importante sobre todo para cualquier patrullero, a modo introductorio, saber que la identificación debe estar siempre legitimada, siempre, absolutamente siempre legitimada, porque no es menos cierto que se nos da situaciones muy desagradables en la calle, sobre todo sujetos que se niegan a ser identificados o se resisten o atentan contra los agentes de la autoridad. Por lo tanto, eh, cuando la persona es detenida por estos hechos es cuando muchas veces se nos viene a la cabeza, "Ah, vamos al juicio y el juez realmente qué es lo que va a dilucidar. Va a dilucidar si esa identificación ha sido ajustada a derecho, ¿vale? Por eso siempre insisto, ya digo a modo introductorio, que deben de estar muy bien legitimadas. En cuanto a la clasificación o dónde se regulan, pues digamos que por su naturaleza yo lo clasificaría en tres módulos, ¿no? El primero, sobre la identificación en funciones de investigación de los delitos ya cometidos. Aquí viene pues un acopio de artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 282, también del, si no recuerdo mal, del 770, ¿no? Que dice que la policía judicial deberá de tomar los datos personales, etcétera, de la persona a la cual va a ser
investigada o detenida. Y digo siempre, o sea, a los efectos de identificación, cuando se ha cometido o la comisión de un hecho delictivo, a la persona no se le identifica al inicio, sino que se detiene y luego se identifica, ¿de acuerdo? Y claro, ¿qué es lo que vamos a ver en este primer módulo, como te estaba diciendo? Que parece muy sencillo, pero que puede acarrear dudas en la calle. Por ejemplo, un hecho delictivo en el cual lo tenemos todo bien controlado, a la persona detenida, la tenemos identificada, pero un testigo o una víctima, por ejemplo, de este delito, no quiere identificarse. No quiere identificarse, Caco, estarás conmigo y, bueno, llevas ya tiempo de servicio, hay situaciones que efectivamente las personas que llaman porque han sido, bueno, son testigos de un hecho delictivo, luego dicen, oye, mira, no quiero identificarme porque esto me va a suponer, primero, represalias por parte del autor y en segunda instancia que voy a perder una mañana, 2 mañanas en el juicio y no quiero. ¿Eh? Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante estas situaciones? Obviamente, estas situaciones tenemos que sacar la magia jurídica, la magia jurídica de todo policía. Ser muy diligente, escuchar a los testigos, a las víctimas y hacerles razonar que efectivamente pues tienen que dar los datos. Entre otras cosas, porque es que nos lo exige, nosotros estamos en una enjuiciada, ¿por qué? Porque estamos en la legislación, la ley de enjuiciamiento criminal, como te estaba diciendo, entre otras leyes, nos obliga a poner a disposición del juez, pues todos los efectos, instrumentos, pruebas del delito. La identificación de un testigo y una víctima es prueba del delito, por supuesto. Por lo tanto, en el peor de los casos, o sea, estas personas pueden concurrir en hecho de una infracción administrativa por desobediencia e incluso nunca se me ha dado, pero se podría incluso detener en aras de estos artículos de la ley de enjuiciamiento criminal, ¿vale? Luego, en segunda instancia, que son de esta clasificación, de esta casuística sobre la identificación, hablamos de la identificación en función de prevención de delitos. Digamos que esta clasificación número 2 es la que más dudas genera a las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque tenemos que, como he dicho antes, tenemos que conocer y saber que tienen que estar muy bien legitimadas y implica que tengamos sospechas o indicios racionales a la hora de realizar esa identificación en prevención. El hecho no tenemos a la persona detenida, sino en prevención del delito, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que nos van a exigir bien la legislación y luego en el juicio, en cualquier juicio oral, ¿de acuerdo? Que la persona haya sido identificada por la prevención de delitos en sospechas e indicios racionales. No es menos cierto, en el curso, bueno, hablaremos sobre esta diferencia de sospechas fundadas o indicios racionales, que es bastante interesante. Y ya por último, las identificaciones bueno, que establece la segunda que hemos hablado, obviamente lo establece el artículo 16, y la identificación para sancionar infracciones administrativas. Y aquí quiero hacer un inciso porque hubo un proyecto de esta Ley Orgánica 4/2015 en el cual se quería incluir la identificación en la prevención de infracciones administrativas, cosa que no fue para adelante, ¿de acuerdo? Y si nos leemos el articulado actual ahora mismo y vigente de la 4/2015, nos podemos dar cuenta que la identificación para sancionar infracciones administrativas es comisión, es decir, la infracción administrativa debe de haberse producido para la identificación. No cabe, bajo mi punto de vista, identificar a las personas para prevenir una infracción administrativa. Eh, no sé si más o menos ha quedado claro.
Sí, 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 no, acá establecido, tenemos por un lado la ley de enjuiciamiento criminal para hechos delictivos y luego para esa, tenemos la ley orgánica de seguridad ciudadana, el artículo 16, donde viene todo eso establecido que has comentado esto último. Ya te quiero hacer yo una pregunta, ¿vale? Porque aquí cuando lo comentas con ciertos compañeros, pues a veces ves que Sí, los ojos le hacen chiribitas, ¿vale? Que sí. dices, ¿qué me estás comentando? ¿Nos podrían pedir un habeas corpus por una identificación? Esa pregunta, sí, la hacen bastante en los cursos, porque estarás conmigo que no hay absolutamente nada en la ley de enjuiciamiento criminal otro, o en el ordenamiento jurídico que hable sobre dicho aspecto. Entonces, yo voy a dar una opinión que voy a intentar, bueno, va a estar sustentada en sentencia, en una sentencia y por analogía también en la legislación. Vamos a ver. Eh, de forma razonada, o sobre todo para los más escépticos, ¿no? Los más escépticos de una identificación, un traslado de identificación de solicitar el habeas corpus, tengo que decir, sí es preceptible y susceptible de que la persona tenga ese derecho de solicitar el habeas corpus para los traslados a efecto de identificación. Bien, si hacemos una mirada al Código Penal, establece el artículo 167, quiero recordar, que son los delitos, eh, de detención ilegal, efectivamente, ¿vale? Eh, Caco, tú conoces como yo sentencia que por traslados a efectos de identificación que se han realizado de forma arbitraria, caprichosa, etcétera, o no ajustadas a la ley, se han convertido, fíjate, una diligencia de identificación, pues en una detención ilegal, ¿vale? Bueno, pues empezamos por ese punto, esa línea, y entonces yo digo ahora, ¿qué ley es la que regula la solicitud, ¿no? La instancia del habeas corpus? Pues es la ley del 84, que de los primeros artículos, recordaremos que dice que este procedimiento pues, se podrá solicitar de cualquier persona detenida ilegalmente. Entonces, si hacemos una analogía, que ese traslado se puede convertir en una detención ilegal y esta ley lo que ampara y fundamenta los derechos de cualquier ciudadano que haya sido identificado y trasladado de forma ilegítima, y puede convertirse en una detención ilegal, por lo tanto, por esa analogía, bajo mi punto de vista, estaría amparado. Pero ya no con eso, te voy a fundamentar mucho más eh, este derecho que tienen los ciudadanos para solicitar el habeas corpus en los traslados a efecto de identificación. No sé si recordarás, esta es la sentencia cuando se elaboró y se promulgó la ley 192, la antigua ley orgánica de protección de seguridad ciudadana. Bueno, pues eh, fue recurrida, ¿no? En recurso de inconstitucionalidad, entre otros, los traslados a efecto de identificación. Bien, pues el Tribunal Constitucional ha entendido que efectivamente esos traslados, dice, bueno, la persona no está en libertad, pero tampoco está detenida. Es una privación, lo dice como una privación de libertad. Hay juristas o la dogmática, ¿no? Los juristas que llaman también a esta figura como la retención policial. Bueno, pues esta sentencia establece efectivamente que esos traslados se pueden convertir en una detención ilegal, siempre y cuando no esté ajustado a los efectos de identificación en acorde a la ley 4/2015, que estábamos hablando la primera pregunta que me has dicho, y en segunda instancia, obviamente, que la diligencia de identificación, como sabemos, debe de durar el tiempo imprescindible para realizar dicha diligencia. Pues imagínate, Caco, que está en dependencias policiales y de forma deliberada nuestra decimos, no, esta persona a efecto de identificación se va a quedar aquí el tiempo que yo quiera. Pues
¿Tiene o no tiene derecho a un habeas corpus? Por supuesto que sí, está amparado. Y esta sentencia, que es la 341/93, lo deja claro. Es que tiene, como la persona está privada de libertad y nosotros somos garantes, pues tendría también asistencia médica, ¿eh? Asistencia médica. Obviamente deberá ser informada de forma inmediata e incomprensible, ¿no? De los motivos de su identificación, etcétera. El abogado no es preceptible, eso lo sabemos todos, pero si quiere ir el abogado en el proceso de identificación no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Además, lo que estabas comentando, el proceso de habeas corpus es una ley orgánica, que por eso es un derecho fundamental, ¿no? El de la libertad del artículo 17. Efectivamente. Antes has hecho un pequeño apunte de cuando no se quieren identificar en tras un proceso de identificación. ¿Cuáles serían esas consecuencias de una negativa a identificarse? Sí, bueno, existe, la verdad que realizando el estudio sobre esta negativa a identificación, tenemos el ámbito administrativo y también el ámbito penal. El ámbito penal. Existe una casuística bastante copiosa sobre bueno, los servicios que se nos pueden dar ante un sujeto que se niegue o dificulte el proceso de identificación estamos hablando en vía pública, siempre en acorde a la Ley 4/2015, ¿vale? Por ejemplo, eh, consecuencias. Existe una negativa inicial, pero luego acepta ser identificado. Negativa inicial, pero luego acepta ser identificado. Ese sujeto comete una infracción administrativa del 36.6. Una negativa inicial y en el cacheo encontramos la documentación. Sigue esa infracción administrativa. La negativa inicial, pero esa persona sigue negándose y sorprendentemente, es trasladado a efecto de identificación. ¿Por qué no detenemos a la persona que se niega a ser identificado y sin embargo sí accede al traslado a efecto de identificación? Pues por ese motivo, porque esa persona se traslada a efectos de identificación y así lo dice la norma, ¿de acuerdo? Cometería delito de desobediencia si ya en dependencias policiales pues sigue obcecado en no identificarse. Eh, los requisitos bueno, existe mucha más casuística, ¿vale? Eh, pero me voy a centrar en lo importante que es llevar consigo los requisitos que exige sobre todo los tribunales o la doctrina jurisprudencial para que el sujeto que se niegue a ser identificado en la vía pública se pueda detener y no tengamos ningún problema. En primera instancia, pues la información debe de ser, obviamente, bueno, tenemos que estar en el ejercicio de nuestras funciones, y debe captar la persona de forma clara y concisa nuestro mensaje, ¿de acuerdo? Y el motivo por el cual va a ser identificado. Los tribunales, exigen los tribunales que para que exista un delito de desobediencia es necesario que se le diga al sujeto concernido, al sujeto al cual se le está sometiendo a esta diligencia de identificación, advertirle reiteradas veces que si sigue obcecado en la negativa a identificarse, puede cometer un delito de desobediencia, ¿vale? Y entonces puede surgir esta duda, ¿vale? Pero ¿cuántas veces hay que decírselo? Los tribunales no han dicho cuántas veces hay que decírselo, ha dicho de forma reiterada. Yo entiendo que 2 o más es suficiente. Habrá que ver el contexto y las circunstancias si pues tenemos más, ¿no? Como digo yo, más vaselina con la persona a la hora de poder identificarla antes de detenerlo o no. Y, y bueno, yo creo que hay muchos casos que creo que en el curso con sentencias incluso lo podemos ver, ¿eh? O personas, imagínate, personas que quiere ser, vamos a identificarlo porque se está fumando un porro y sale corriendo y luego es interceptado, ¿eh? Por ejemplo.
Pues vamos a dejar O ahí sea que, esa duda en el tintero. Vamos a dejar la duda vale. para ese futuro curso. Bueno, llevamos ya más de unos 20 minutos hablando sobre el artículo 16, todo lo que conlleva la identificación. Ya vamos a cambiar de artículo dentro de la seguridad ciudadana. Vamos a irnos al 20, si no Muy recuerdo bien. mal, sobre el tema de cacheos. ¿En qué casos Ujú. podría yo como policía cachear a otra persona? Muy bien. Bueno, pues como he dicho, soy un apasionado de mi trabajo y realicé la tesis doctoral versa sobre el cacheo en el ámbito, la práctica del cacheo en el ámbito constitucional español. Y pues todo esto me llevó a investigar figuras jurídicas bueno, que no se habían dilucidado, no se habían examinado o investigado suficientemente, bajo mi punto de vista, a nivel nacional. Bueno, todo esto me llevó a realizar una clasificación, ¿vale? Sobre el cacheo, pero para responder a tu cuestión, Caco, sí que me gustaría eh, decirles a los oyentes lo que considero que es cacheo, porque existe, bajo mi punto de vista, pues alguna confusión, ¿vale? Después de realizar esta investigación, pues pude concluir que el cacheo consiste, a ver, en la palpación o el tocamiento de la silueta del requerido, la persona, obviamente, que vamos a cachar, dentro, siempre dentro de los requisitos exigidos por la Ley 4 de 2015, ¿eh? No podemos ir cacheando a todo el mundo que ande por la calle, ¿vale? Siempre con los requisitos. Vaciado de bolsillos y registros de aquellos pues, elementos anexos del vestido. Es decir, queda circunscrito siempre al cuerpo, ¿vale? Bien. Ahora, qué importante es que conozcamos lo que dice el artículo 20. El artículo 20 dice, bueno, claro, el legislador ha rehusado o ha omitido la palabra cacheo y lo ha llamado registro corporal externo. Pero es que en la locución del artículo 20.1 dice registro corporal externo y superficial. Si quieres, Caco, lo digo otra vez. Registro corporal externo y superficial. No lo digo yo, lo dice el legislador. Entonces tenemos que, externo y superficial, por sus propias palabras, pues nos indican que efectivamente tenemos que evitar realizar este tipo de indagaciones o de prospección corporal que sean muy o demasiado, sean intensas, ¿vale? Estamos hablando de los desnudos parciales o el desnudo integral. Eh, por lo tanto, también quería incidir en, entonces, me podrás preguntar, Caco, entonces el registro dónde está incardinado, dónde está reseñado. Pues los registros están reseñados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y también de forma tasativa en el artículo 17 y sobre todo 18 de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, cuando habla sobre las comprobaciones de personas, de bienes y de vehículos. ¿Por qué no tiene la misma incidencia el cacheo al registro? Porque obviamente el registro tiene un nivel de aceptación a este derecho de la intimidad muy inferior a lo que puede suponer la palpación y tocamiento de una persona. Entonces, el cacheo pues está regulado concretamente, que como he dicho antes, no es cacheo, es registro corporal externo y superficial, en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana y de forma más general, pero también garantista, en la Ley Orgánica de Fuerza de Cuerpo de Seguridad, Ley Orgánica de Poder Judicial y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y luego todo el acopio de las instrucciones de la Secretaría del Estado de Seguridad que hablan bastante sobre el desarrollo, ¿no? El protocolo sobre el desarrollo a la hora de realizar este tipo de indagaciones sobre la persona. Vale, yo creo que queda dicho, pero te tengo que hacer una pregunta, un caso práctico, ¿no? A ver, Sí, yo por ejemplo cuando voy a cachear, pues a lo mejor ir a buscar un chivatito de cierta sustancia, pues a lo mejor no le dan de importancia, como si a que pueda llevar algún tipo de objeto peligroso. Entonces, yo podría palpar
las partes íntimas o mirar el interior de un calzoncillo sujetador? Muy bien. Estas cuestiones, bueno, conllevan bajo mi punto de vista bastante controversia porque estamos jugando con un derecho fundamental, ¿vale? Digamos que la rúbrica del artículo 20 dice registro corporal externo, esa es la rúbrica, ¿no? El artículo 20.1 dice externo. Por lo tanto, bajo mi punto de vista también de la doctrina científica, se entiende que este articulado debe de afectar a las partes externas de la persona, no internas, ¿vale? ¿Cómo puedo desgranar aún más tu pregunta? Porque quedaríamos un poco sobre la nada, que yo pueda percibir a un sujeto en la calle cómo se mete en los calzoncillos lo que parece ser una china de hachís, porque se percata de la presencia policial. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Eh? Porque, como ya digo, estamos jugando con los derechos fundamentales. Todo el mundo tiene claro que el derecho fundamental, el allanamiento, la inviolabilidad del domicilio, sabemos todos que es un derecho fundamental. Nadie entra en una vivienda salvo orden judicial, consentimiento o delito flagrante. Pero se está vulnerando un derecho fundamental si indagamos sobre unas partes íntimas de la persona. Por supuesto que sí. Y lo ha llamado la jurisprudencia la intimidad corporal, ¿vale? La intimidad corporal, el nivel de afectación de ese derecho es superior a una intimidad personal, ¿vale? Entonces, todo registro, toda palpación o todo sí, registro de las partes más íntimas, etcétera, que no estén acordes a la legislación, puede dar lugar a, a un delito contra la integridad moral por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, delito de torturas, etcétera, etcétera. Muchas sentencias que los compañeros pues hemos podido leer. Entonces, hasta el momento, Caco, no existe que yo tengo en CEN2, jurisprudencia, tengo una alerta que he puesto la Ley Orgánica 4/2015 y me sale todo sobre esta ley y cuando dilucida los aspectos de los registros corporales externos. Pues hasta el momento, sobre el artículo que tú me estás preguntando, es el artículo 20.2b, ¿vale? Que dice así como el que si exigiera dejar a la vista aquellas partes del cuerpo que normalmente están cubiertas por ropa, ¿vale? Entonces, dejar a la vista aquellas partes del cuerpo, ¿qué partes del cuerpo? No hay ninguna legislación que me lo diga, ¿verdad? No hay ninguna legislación que me lo diga. Pero, sin embargo, y tampoco hay doctrina jurisprudencial que haya dilucidado sobre dicho aspecto. Pero sí que tenemos que tener en cuenta una sentencia, que digamos que abre esta botella de cava, ¿vale? Para a la hora de actuar, que es la sentencia del Tribunal Constitucional 272/2020. Esta sentencia fue por un recurso de inconstitucionalidad que fue interpuesto por los partidos de la oposición de la Ley 4/2015, que entre otros habrían puesto en cuestión el artículo 20.2. ¿Y qué dice la sentencia? Caco, fíjate, la sentencia dice que no ampara el desnudo integral en la Ley Orgánica 4/2015. Estamos hablando siempre cuando la persona no está detenida, estamos trabajando en la calle, ¿vale? Lo dice el Tribunal Constitucional, que no ampara el desnudo integral. Y claro, se nos viene a la cabeza, ¿y qué es un desnudo integral? Pues el desnudo integral viene establecido, entre otros, por la Secretaría del Estado, que dice, consistirá el desnudo integral la introducción de manos en las partes más íntimas o dejar al descubierto las partes íntimas que puedan generar pudor y recato a la persona. Por lo tanto, debemos de descartar estas reglas del juego de la Ley 4/2015, dejar a la vista aquellas partes del cuerpo que incidan en la privacidad e intimidad de la persona por esta similitud que te estoy hablando, ¿vale? En primera instancia, ¿vale? En primera instancia.
Por lo tanto, debemos intentar que haya consentimiento acorde al principio de proporcionalidad y yo sí estoy a favor que se pueda palpar los genitales, o sea, perdón, o el contorno de los genitales, siempre y cuando tengamos indicios racionales. Pero indicios racionales, lo que se entiende por indicio racional, que son elementos objetivos, que yo toque o aprecie que tiene algo guardado bajo la ropa, que yo toque o aprecie, que yo observo que se esconde un arma o droga, ¿vale? Que no se haga de forma rutinaria. Es decir, como ha dicho la sentencia, debe haber una alta probabilidad, yo al palpar, debe haber una muy alta probabilidad de que esa persona pues lleve ese objeto punzante o ese arma o lleve la droga escondida sobre los calzoncillos. Pero ya no solo con eso, hay una sentencia del 2021, si te suena algo, que fue también muy conocida, de unos guardias civiles que están haciendo un control en la autovía y paran un coche en el cual huele mucho a marihuana, etcétera, y le realizan pues le quitan los calcetines, los zapatos, olían a porro, o sea, olían a marihuana. Realizaron primero un cacheo superficial y viendo que no encontraban nada, pues de forma, o sea, fuera de la vista de terceros, realizaron desnudos, no desnudo integral, pero sí parcial, que incidían en la privacidad bueno, de los ocupantes del vehículo. Pues esta sentencia, que es una sentencia sí que es de jurisprudencia menor de la Audiencia Provincial, quiero recordar que es de Segovia, recuerda a los agentes en esta sentencia, en las argumentaciones jurídicas, recuerda que los agentes deben conocer esta instrucción de la Secretaría del Estado de Seguridad. Esta instrucción que habla de los desnudos integrales para detenidos, ¿vale? Cuando el sujeto está detenido, cambia, es verdad que cambia, somos garantes y la potestad que nos da estos principios básicos para realizar esas indagaciones y estaríamos dentro de unos principios, ¿vale? Sí, sí estaríamos habilitados. Eh, Te estoy hablando y al final creo que me estoy yendo un poco No, 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 perdona, ¿eh? Perdona está perfecto. Para ir matizando, pero, Valentín, si no pero recuerdo mal, esa... Caco, lo que quiero dejar claro es, o sea, entonces no podemos hacer nada. Bueno, yo solo quiero decir que ante la comisión de una infracción administrativa o una posible infracción administrativa, no podemos vulnerar un derecho fundamental, nos guste más o nos guste menos. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional y, bueno, ¿vale? Entonces tenemos que intentar que la persona consienta o intentar por otros medios a la hora de, bueno, de darle un poquito los pantalones o que él mismo se mueva los calzoncillos, etcétera, ¿de acuerdo? Yo creo que con esta respuesta, Valentín, algunos compañeros se habrán sorprendido porque a lo mejor nunca habrían caído. Y yo creo que a todos ahora mismo no nos cae mal. Pero No, bueno, no, es entiendo. la realidad jurídica y no es cosa tuya, sino que viene establecido en la ley. Si no recuerdo mal, esa secretaría, esa instrucción de la Secretaría de Estado que habla del desnudo integral es la 12/2007. Y Sí, si es sí, posible, y seguramente los compañeros que están escuchando el podcast así lo estarán pensando, si es posible que nos pase esas sentencias que has comentado, tanto la anterior del procedimiento de claro, habeas corpus como la actual, y así las juntaremos a las notas del pie. Si no recuerdo mal, sí, esa de Segovia que has comentado y que has matizado antes lo de los principios que tiene que regir de proporcionalidad, idoneidad y necesidad, también sí, lo menciona y creo que hace hincapié porque en ese registro llevaban maletas y no fueron registradas. Se muy fueron, bien. solo fueron hacia se encargaron de ellos y el tribunal lo que hace es, si tenían enseres en el maletero, ¿por qué previamente no se No procede a habían registrado registrarlo? las ¿Vale? Entonces, maletas. es todo por eso, ¿no? Porque bueno, empieza a descartar antes de irte lo más gravoso, que en este caso es dejarlos en pelota, Sí, hablando por mal. parte del tribunal hubo un exceso de celo profesional porque ellos estaban convencidos, pero ese detalle que dices, efectivamente, no registrar las maletas cuando luego vas a realizar unas indagaciones que suponen
una vulneración a un derecho fundamental como es la intimidad corporal, pues no tiene ninguna congruencia, efectivamente. Bueno, nada, vamos a seguir y otra pregunta también que en la Ley Orgánica del 92 no venía establecido, en esta 415 sí que ya lo dejaron caer, pero ¿en qué casos se podría, yo, hombre, podría cachear a una mujer o viceversa? Ujú. Sí, bueno, como sabemos, el legislador ha tenido a bien tipificar unas excepciones, unas excepciones, bueno, o sea, la ley 4 de 2015 al final es una ley de principio, o sea, de construcción jurisprudencial que ha ido consolidando las sentencias a lo largo de todos estos años atrás. Y dice en el artículo 20 que deberá de realizarse el cacheo en personas del mismo sexo, salvo que exista, lo dice así, ¿no? El legislador dice, salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes. Ese sería el caso, el único caso excepcional en el cual a mí como varón podría realizar el cacheo a una mujer en la vía pública. Caso práctico, pues caso práctico, estamos hablando de actos de terrorismo, ¿de acuerdo? O detenciones violentas con supuestos de uso de armas. Es verdad que no he encontrado todavía eh, ninguna sentencia al respecto, pero también por analogía entiendo que los tribunales van a van a hacer hincapié que ese riesgo grave sea real y efectivo y sea inminente también, como dice el precepto. O sea, que no, como has dicho antes, los principios COP, ¿no? De congruencia, oportunidad y proporcionalidad, sean totalmente aplicados conforme a ley. O sea que no habría otra medida que registrar inmediatamente aunque sea una persona del mismo sexo, de distinto sexo, no hay otra medida en ese momento para evitar un mal mayor que un riesgo grave inminente, ¿vale? Para los agentes. Ya digo que Un caso práctico, por ejemplo, Valentín, llaman de que hay una riña tumultuaria, yo llego, hay hombres, hay mujeres, me dicen que hay personas que llevan cuchillos, tal, tal. Tomando primeramente medidas de seguridad, yo ahí entiendo que sí que podría no hacer un cacheo a las mujeres muy exhaustivo, por suerte suelen ir con ropa más apretada, si llevan algo abultado se nota, pero sí podría palpar, sobre todo en la zona de la ingle, la zona de la cintura, bolsillos, etcétera, pues si podría llevar algún objeto peligroso. sí, ahí tendríamos que cotejar la información, obviamente la información que nos ha llegado y luego lo que nosotros estemos captando en los indicios racionales. No cabe solo que un testigo diga que esta persona lleva un arma, sino que tenemos que cotejar y comparar esta información. En este caso, como tú me estás diciendo, si se convierte toda esta información en un indicio racional, efectivamente, que hay una alta probabilidad por el contexto, las circunstancias, bajo mi punto de vista ese riesgo, se puede justificar efectivamente que ese riesgo es real e inminente y estaría justificado, ¿vale? Pero ya digo que no puede ser algo, no podemos andar con conjeturas o con esta frase, ¿no? De ¿y si lleva? No, ¿y si lleva? No. Los datos que tenemos, según testigos y los datos que nosotros estamos recabando en la vía pública, o bien por su estado, las maniobras que realizan, etcétera, nos dan a entender que efectivamente llevan un arma. No, no, si, y si lleva, no, si lleva, no. Sobre todo este tipo de indagaciones proactivos está totalmente prohibido, prohibido. Pero te doy la razón que en este caso estaría, sería lícito, ¿vale? Perfecto. Estamos ya finalizando, con una Vale. pregunta que nos gusta mucho. Ujú. Voy a poner el caso, ¿vale? ¿Se podría poner los grilletes, las esposas a una persona para proceder a su cacheo? Es decir, una persona, vemos que hay una diferencia física, que tenemos indicios de que por las intervenciones que se puede poner agresivo, etcétera. Si a esta persona le digo que por motivos de seguridad se va a proceder a engrilletar, ¿se podría? Y pues
aquí también tenemos que acudir a lo que es la simultaneidad, ¿no? Porque no, no hay ninguna ley, ninguna instrucción, etcétera, que hable sobre este caso concreto. Para declarar un poquito y llegar a unas conclusiones, primero, engrilletar no es sinónimo de detener, y no lo digo yo, ¿vale? No lo digo yo. Hay sentencias que también lo dicen, y eso lo tenemos que tener muy claro. Eh, Dice el artículo 525 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, que en la detención de detenidos las medidas de seguridad se podrán adoptar mediante estos medios de contención. Objetivos de seguridad, creo que dice. Sí. Eh, Luego, si nos vamos al artículo 20.4 de la Ley 4/2015, dice que los registros a los que se refiere el artículo del artículo 20, ¿vale? Dice que podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado adoptando las medidas de compulsión indispensables. Entiendo que este nuevo artículo pone mucho más en énfasis y da más fuerza a la hora de casos muy excepcionales, poner los grilletes a un sujeto que esté en un estado hostil o violento. Eh, pero eh, entiendo que poner los grilletes para realizar un cacheo, bajo mi punto de vista, sería un caso muy excepcional, ¿vale? Muy excepcional. No se puede realizar de forma rutinaria, sino que tenemos que tener una base del por qué estamos realizando, o sea, le ponemos los grilletes, ¿vale? Estos medios de contención. Y bajo mi punto de vista, este, si el estado de esta persona es violenta o sea, es violenta o es muy agitada, aconsejable, bajo mi punto de vista, de detener por resistencia o atentado. Pero en los casos intermedios, como me estás contando, bajo mi punto de vista, es perceptible el poner los grilletes por el tiempo imprescindible para realizar o llevar a cabo esta diligencia de cacheo. Perfecto, ahí queda dicho. Antes de pasar al final ya, un pequeño consejo aquí a nuestros oyentes. Si vas a detener a una persona, no lo caches y luego engrilletes, sino engrillétalo y luego ya Sí, lo correcto. cacheas más tranquilamente, ¿vale? Que a Sí. veces lo hacemos al revés. Por seguridad Sí. siempre lo primero. Bueno, Valentín, durante la charla has hablado, pues eso, varias publicaciones tuyas, tu tesis doctoral, aparte yo sé que tienes otras publicaciones sobre la de la prueba de alcohol, efectos de identificación, etcétera, etcétera. ¿Dónde podrían los compañeros localizarla y saber y Mm. si necesitan interactuar contigo? Bien, pues yo me registré en una web que es de divulgación académica que se llama academia.edu. Ahí ponen en Google academia.edu y ponen mi nombre, Valentín Guillén Pérez. Y bueno, pues he subido todos los artículos científicos, libros y, bueno, libros no, capítulos de libros que hablan sobre esta temática y también sobre la temática de falsedad documental, etcétera. En esta web lo tengo absolutamente publicado todos los artículos y, y ya ahí tengo tres libros en Espol, junto son dos autores más, es Javier Prieto González, que es inspector de Policía Nacional, y Yago Tapia García, que es su inspector de la Policía Nacional, grandes profesionales. Pues tenemos publicados tres libros, uno sobre identificación y traslados, otro sobre cacheos y registros, etcétera, y el último sobre casos prácticos de la Ley 4 2015. Ahí sí que es verdad que para adquirirlos pues tienen que realizarse por medio de Nespol. Perfecto. Pues ahí queda dicho y bueno, ya lo hemos dicho anteriormente, contamos contigo para ese curso que sé que estás preparando con mucha pasión, como has dicho al Sí, principio.
sobre el tema de identificaciones, que aquí lo hemos dado de forma en 20 minutos, pero yo sé que 4 Sí, sí. horas no te va a dar tiempo a explicarlo seguramente. Y nada, Valentín, ya por último, el parte de Itepol, si tienes algo más que decir, es tu momento. Muy bien, ¿no? Que encantado de poder participar y compartir conocimiento con grandes profesionales que han estado en esta asociación a la hora de realizar las entrevistas. Para mí es un verdadero orgullo estar aquí hoy contigo. Y bueno, no lo he dicho, mi correo es pinatar2003, es decir, pinatar2003 @hotmail.com. Si alguien tiene alguna sugerencia o alguna cuestión, que pues estaría encantado de contestar. Y nada más, Caco, de verdad, súper contento. Y muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias Nada, por es contar recíproco. Además, conmigo. todo esto, nos pasas también el enlace de la web, pondremos también tu correo en las notas al pie Vale, y nada, y en breve nos veremos que tenemos que ir ya cerrando fechas para ese nuevo curso. Así que muchas gracias, Valentín. Un abrazo de parte de todo el equipo. muchísimas gracias. Adiós. Podcast y Itepol.